Canal Historias de la Biblia presenta. Abordaremos el tema de los ángeles en la Biblia. La primera pregunta que haremos es: ¿quiénes son los ángeles? Vamos a las Escrituras. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento, por ejemplo, descubrimos que los ángeles son mencionados 108 veces. Los ángeles interceden en la vida de los patriarcas Abraham y Jacob, como muestra el libro de Génesis. En el libro de Éxodo, Moisés también encontró ángeles durante el tiempo en el desierto. Éxodo 14:19 dice: El ángel de Dios, que iba delante del ejército de Israel, se apartó y fue tras ellos. También la columna de nube se apartó de delante de ellos y se puso detrás de ellos. En total, la palabra ángeles o ángel aparece 32 veces en los libros de la ley, los escritos de Moisés. Los ángeles de Dios no son representados como el ejército de los cielos en las Escrituras. Los ángeles son seres reales, no son figuras míticas ni opiniones. Son personalidades espirituales y tienen un impacto físico. Al igual que el mundo demoníaco es invisible, el mundo angelical también es invisible. Los ángeles nos rodean, su impacto dinámico es indiscutible. Aunque no podamos verlos, no hay nada que los ángeles de Dios no observen. Quizás aún no podamos tocarlos, pero los ángeles tocan a las personas. No puedes tocarlos aún, pero pueden derrocar reyes. En la Biblia, el Señor eligió a un ángel específico para ir delante de Moisés hacia Egipto, y él solo destruyó toda una nación. La invencibilidad es una característica importante de los ángeles de Dios. Esta característica indica el punto de diferencia entre los demonios y los ángeles. Solo el ejército de los cielos supera en fuerza. Salmo 103:20 dice: Bendecid al Señor, vosotros sus ángeles poderosos en fuerza, que cumplís sus mandamientos, obedeciendo a la voz de su palabra. Hubo una guerra en el cielo liderada por el ángel Miguel contra Satanás y sus ángeles. Dios usó a sus ángeles para enfrentarse al ejército caído de Satanás. Satanás no pudo vencer y ya no había lugar ni espacio para él en el cielo. Apocalipsis 12, versículos 7 al 9 dice: Hubo entonces una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En cualquier conflicto, los ángeles siempre tienen éxito en derrotar por completo a la oposición. En el mundo, los ángeles nunca han fallado. No hay nada que pueda hacerles frente que iguale su fuerza. Forman los guardaespaldas más beneficiosos de los redimidos. Además de tener una excelente fuerza física, los ángeles también destacan en inteligencia. La viuda de Tecoa y la representación de la sabiduría del rey David se asemejan a la de los ángeles. Pero mi Señor es sabio según la sabiduría del ángel de Dios, que lo sabe todo sobre la tierra. Parte 2. Categorías de ángeles. En esta parte discutiremos sus nombres y posiciones. Los ángeles tienen diferentes posiciones. Nuestro Señor incluso utilizó un término militar con relación a los ángeles. En el momento en que Jesús estaba a punto de ser llevado del jardín, Pedro tomó una espada e intentó protegerlo, a aquel a quien él había aprendido a amar. Jesús dijo en Mateo 26:53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él pondría a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? La palabra legión era un término militar romano que se refería a alrededor de 6,000 soldados. En un sentido general, probablemente el mayor grupo regular de ángeles es lo que podríamos llamar ángeles regulares. La mayoría de las veces que se mencionan los ángeles en la Biblia, se refieren a estos ángeles no identificados. Hablar de ángeles comunes parece ser una contradicción en términos, porque ¿cómo podrían considerarse comunes estos seres creados extraordinarios? Sin embargo, en un sentido, esta designación es apropiada cuando los contrastamos con las varias clases u órdenes únicas de ángeles que menciona la Biblia. Querubines. Los querubines son el primer orden angelical que aparece en las Escrituras, apareciendo justo después de la caída de Adán y Eva en Génesis 3. Después de violar el mandamiento de Dios de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal,
Adán y Eva podrían haber extendido su mano y también tomado del árbol de la vida y vivido para siempre. Entonces Adán y Eva tuvieron que ser expulsados del paraíso terrenal. Sin embargo, ¿qué impediría que Adán regresara al jardín y desobedeciera a Dios nuevamente? En Génesis 3:24, después de expulsarlos, el Señor Dios colocó querubines poderosos al este del jardín del Edén y puso una espada flameante que se movía en todas direcciones para custodiar el camino del árbol de la vida. Qué aterrador habría sido si Adán hubiera probado del árbol de la vida y así hubiera sido confirmado para siempre en su naturaleza caída. Dios envió una contingencia de querubines grandes y confiables para custodiar el camino del árbol y evitar eso. Curiosamente, las subsiguientes apariciones de los querubines en la palabra de Dios se refieren a la recuperación de lo que se perdió. Moisés recibió instrucciones claras y específicas sobre cómo hacer varios utensilios que se usarían en el tabernáculo en Éxodo 25. El primero descrito fue el propiciatorio y el arca del pacto, donde Dios prometió encontrarse y comunicarse con Moisés. Lo que Dios deseaba colocar sobre el propiciatorio eran imágenes de querubines de oro. Mira la interesante descripción que Dios dio a Moisés en Éxodo 25, 18 al 20. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y el otro querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Los querubines extenderán sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y se mirarán el uno al otro. Hacia el propiciatorio estarán los rostros de los querubines. Serafines. Otro grupo de ángeles específicamente reconocidos son los serafines. Los serafines en hebreo significan ardientes. Isaías capítulo 6 nos habla de los serafines. El profeta Isaías registró su gloriosa visión con estas palabras. También vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y su séquito llenaba el templo. Por encima de él estaban serafines, cada uno con 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Isaías 6, versículos 1 y 2. ¿Qué hacían los serafines? Isaías 6, versículo 3 dice: Y se llamaban unos a otros diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías se dio cuenta rápidamente de que no tenía derecho de estar en la santa presencia de Dios y reconoció esto, diciendo en Isaías 6, versículos 5 al 7, «Ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos». Entonces uno de los serafines voló hacia él con un carbón encendido en la mano, el cual había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mi boca y dijo: «Mira, esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido removida y tu pecado ha sido perdonado». En una versión de la Biblia en inglés, se llama un tercer grupo particular de ángeles las 4 bestias. Sin embargo, otra traducción sería las 4 criaturas vivientes. Al igual que los serafines, tienen 6 alas, y las 4 criaturas vivientes, cada una con 6 alas, están llenas de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesan de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Apocalipsis 5, versículos 7 y 19 retratan a las criaturas vivientes en una posición de adoración y alabanza, aunque en Apocalipsis 15 las criaturas vivientes participan en el derramamiento de la ira de Dios sobre las personas no arrepentidas. Además de Miguel, otro ángel de posición angelical es el arcángel, una posición ocupada por solo un ángel en el registro bíblico. La palabra arc significa jefe, por lo tanto este ángel es el más destacado de todos los ángeles sagrados, y su nombre es Miguel, cuyo significado es «¿Quién como Dios?». Siempre que escuches ese nombre estarás escuchando una pregunta: ¿quién es como Dios? A menudo en las escrituras, como veremos, los hombres que recibieron visitas angelicales quisieron adorar la creación en lugar del Creador. Por lo tanto, es maravilloso y grandioso que el nombre de Miguel, el arcángel, nos invite a dirigir nuestra atención hacia el Dios Todopoderoso. El profeta Daniel nos presenta a Miguel. Daniel estaba orando y Dios envió una respuesta a través de un mensajero que fue obstaculizado en su camino hasta que testificara.
Daniel 10:13 dice: Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Sin embargo, Miguel, uno de los principales príncipes, vino en mi ayuda, y quedé allí con los reyes de Persia. Así que Miguel tuvo que luchar por el libre paso de la palabra de Dios. Cada vez que lo vemos, es en conexión con algún tipo de lucha espiritual. En su papel de luchador, Miguel tiene el deber especial de proteger a Israel. En Daniel 10, versículo 21 y 12, versículo 1, se le llama príncipe de esa nación. Según leemos en la historia antigua y moderna, creo que vemos la mano de Miguel defendiendo a Israel. Como sabes, esa pequeña nación ha luchado en 4 guerras con sus vecinos desde que obtuvo su independencia en 1948. En el libro de Judas, verso 9, Miguel es llamado específicamente arcángel y se relata su batalla con Lucifer por el cuerpo de Moisés. Con la ayuda del Señor, Miguel salió victorioso. Miguel es el héroe principal de Dios. Gabriel es otro ángel cuyo nombre es mencionado claramente en las Escrituras, además de Lucifer. Gabriel significa poderoso de Dios. Él realmente lleva a cabo cosas poderosas. Gabriel sirve a Dios principalmente como mensajero. En varias ocasiones en el libro de Daniel, Gabriel aparece para dar grandes revelaciones sobre eventos futuros, especialmente relacionados con el reino de Dios. Por ejemplo, después de una de las visiones de Daniel, el profeta se preguntó sobre su significado. De repente se me presentó un hombre con apariencia humana. Daniel 8, versículos 15 y 16 dice: Mientras yo, Daniel, observaba la visión y trataba de entenderla, apareció delante de mí un ser que parecía un hombre, y oí la voz de un hombre que venía de Ulai, que decía: Gabriel, explícale el significado de la visión a este hombre. Vemos el ministerio de Gabriel en relación con el reino en el Nuevo Testamento. Él se preocupa por el rey. En la primera aparición, Zacarías estaba esperando ante el Señor en el templo, cuando, de repente, Lucas 1, versículo 11 dice que un ángel del Señor se le apareció de pie, a la derecha del altar del incienso. Gabriel se identificó entonces ante Zacarías, y Lucas 1, versículo 19 dice que el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y darte estas buenas noticias. Estas buenas noticias se referían al próximo nacimiento de Juan el Bautista, quien sería el precursor del Señor Jesús. Fue el mismo Gabriel que Dios envió a la ciudad de Nazaret, según Lucas 1, versículo 27, a una virgen prometida a un hombre llamado José, descendiente de David. El nombre de la virgen era María. ¡Qué gran mensaje tenía Gabriel para darle a esta joven! Lucas 1, versículo 31 y 32 dice: He aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Gabriel fue el mensajero de Dios sobre el venidero reino y el rey. Dios confió a este ángel en particular una enorme confianza y responsabilidad. Lucifer, descubrimos, es el nombre original del ángel Satanás en Isaías 14, versículo 12. Esta línea no solo lo nombra, sino que también nos dice algo esencial sobre él. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? ¿Cómo fuiste derribado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones? Debido a su propio orgullo y promoción propia, él perdió su lugar elevado en el cielo. Lucifer cayó de la gracia divina del Padre. Entonces, ¿dónde opera actualmente? Él está aquí mismo en la tierra. En 2 ocasiones diferentes, nuestro Señor lo describe como el príncipe de este mundo. Juan 12, versículo 31 dice: Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Esta tierra en la que vivimos está bajo su autoridad, mientras que los ángeles Gabriel y Miguel tienen solo un nombre, hasta donde sabemos. Lucifer tiene muchos que indican aspectos de su carácter maligno. Muchas personas están familiarizadas con otros 2 nombres suyos, el diablo y Satanás. Jesús también lo llamó el maligno en Juan 17, versículo 15. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. El libro del Apocalipsis le atribuye varios nombres, incluyendo el gran dragón, la serpiente antigua, el destructor, el acusador y el engañador. Hay varias categorías menores de ángeles mencionadas en la Biblia, como los santos y los vigilantes.
El rey babilónico Nabucodonosor afirmó en Daniel 4, versículo 13: «Estaba mirando en las visiones de mi mente, mientras estaba acostado en mi cama, y vi a un vigilante, a un santo que descendía del cielo». Daniel 4, versículo 17 dice: «Por sentencia de los vigilantes es esta orden, por mandato de los santos es esta demanda, para que vivan los vivientes, sepan que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y lo da a quien le place, y constituye sobre él al más humilde de los hombres». Daniel 4:23 dice: «Y en cuanto a lo que el rey vio a un vigilante, a un santo que descendía del cielo y decía: cortad al árbol y destruidlo, pero dejad la cepa con sus raíces en la tierra, atado con cadenas de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y su parte con los animales del campo, hasta que pasen sobre él 7 tiempos». ¿Seguirán trabajando hoy estos vigilantes y santos?